Bien, pues hoy tenemos un tema y un invitado muy especial, porque además, portador de una excelente, de una extraordinaria noticia, y ustedes juzgarán si no es así. El tema de hoy es la nueva unidad de cirugía cardiovascular del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Y para hablar sobre este tema, invitamos a nuestro especialista y, por supuesto, jefe de esta unidad, el doctor Roberto Mejídez Díaz. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Muy buenas tardes, Edwin, y es un tremendo placer y un gusto estar acá con ustedes y compartir este rato. Muy buenas tardes también a todos quienes nos escuchan. Y bueno, aquí estamos. El doctor José Roberto Mejídez, él es de nacimiento, él es cubano, él nació en Cuba. Él es doctor en medicina, es especialista en cirugía general, como especialista en cirugía cardiovascular, tiene una larga lista de entrenamientos, de cursos de alta especialidad sobre cardiología, cardiovasculares, sobre traumatismo, es una larga lista. Asimismo, tiene también una gran cantidad de trabajos presentados en congresos internacionales, en convenciones, en jornadas en distintos países. Y bueno, pues tiene una actividad como médico. Actualmente, el doctor Mejídez es el jefe de la unidad de cirugía cardiovascular del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Doctor, es un verdadero placer, un gran honor el tenerlo aquí con nosotros. Para mí. Bien, doctor, aprovechando, ¿qué es un padecimiento cardiovascular? Esto, sobre todo para quienes no somos médicos, que no tenemos este amplio conocimiento sobre el argot médico, el argot científico. ¿Qué es en sí un padecimiento cardiovascular del que a veces se habla mucho, pero no todos sabemos con detalle en qué consiste? Bueno, Edwin, el padecimiento cardiovascular se refiere a dos vertientes fundamentales. Uno, el padecimiento cardíaco como tal, y el otro, el padecimiento vascular. El padecimiento cardiovascular en sentido general es toda enfermedad que ataque al corazón, como regente, como director, y también que ataque a su gran ejército, que son todo el árbol vascular del organismo. Existen muchas, pero muchas enfermedades que pueden incidir sobre este sistema, que se pueden clasificar incluso en enfermedades congénitas y enfermedades adquiridas. ¿Serían las dos grandes vertientes? Las dos grandes vertientes. O sea, vamos a tratar de centrarnos entonces en el padecimiento cardíaco, que es lo que, bueno, más nos ocupa hoy en este momento. Y las enfermedades cardíacas, su origen puede estar en estos dos aspectos fundamentales. Pueden ser congénitas, o sea, el individuo puede nacer con una enfermedad cardíaca o adquirirla en el transcurso de su vida. Y eso es, puede, sin tener conocimiento de ello, sin darse cuenta de que tiene ese padecimiento, ¿puede suceder? Sí. Cuando nos referimos, por ejemplo, a las enfermedades congénitas, muchas pueden ser detectadas inclusive intraútero, o sea, por la alta tecnología actualmente de detección temprana de enfermedades congénitas, con los sistemas de imágenes, etcétera, estudios de laboratorios que se hacen, se pueden detectar desde la gestación algún tipo de enfermedad cardiovascular que requiera unas de operación inmediata al nacer, u otras sencillamente es tener la advertencia para programar con un poco más de tiempo su reparación. Esas son las enfermedades congénitas del corazón. Y las adquiridas pueden suceder en el transcurso de la vida normal del ser humano, que bueno, podemos platicar un poquitico después sobre estas cosas, los factores de riesgo que influyen en este tipo de enfermedades cardíacas adquiridas. Bien, porque, bueno, creo que a todos nos llama la atención que en algunas ocasiones hay deportistas jóvenes muy fuertes
jóvenes con un entrenamiento de alto rendimiento, y bueno, se desploman en el gimnasio, se desploman en una cancha de fútbol. ¿Esto puede ser originado por una situación de este tipo? Bueno. Ya eso es un punto un poquitico aparte, ¿no? Porque... Me estoy adelantando mucho. Sí, y me está retando. Bueno, a ver. Esto que sucede con los deportistas, generalmente pueden ser enfermedades congénitas, pero casi siempre son desde el punto de vista eléctrico, o sea, del sistema de conducción eléctrica del corazón, que está dañado de alguna manera y no ha sido detectado porque no ha sido necesario durante la vida de este individuo hacerle un estudio tan simple como un electrocardiograma y detectar que tiene un trastorno eléctrico X. Y en una práctica deportiva intensa de alto rendimiento puede suceder una falla de este sistema eléctrico y, por supuesto, desplomarse, como dice usted, en el terreno de juego y, bueno, dar al traste con la vida del paciente. Porque generalmente nos cuesta trabajo pensar, porque muchas veces dice, bueno, qué joven le dio un infarto. Bueno, no es lo común. No es lo común de que una persona tan joven, en plena capacidad física, tenga también una enfermedad, una cardiopatía isquémica, o sea, una enfermedad arteriosclerótica que vaya ocluyendo sus arterias y un buen día le dé un infarto. O sea, no es lo común. Lo común es que tenga un trastorno eléctrico que en un momento determinado pueda manifestarse por una carga física intensa y, bueno, dar al traste con la vida. Ejemplo, lo han visto en deportistas, futbolistas, etcétera, que han tenido estas situaciones. Y por otra parte, también el sistema en el deporte se ha creado un sistema de detección temprana con los deportistas, por lo tanto a los deportistas de alto rendimiento se les hace diferentes estudios para tratar de descubrir, ¿no?, algún tipo de afección congénita del tipo eléctrico, del tipo de la conducción eléctrica del corazón, para tomar medidas con eso. Conozco deportistas, incluso en Cuba, conozco deportistas de alto rendimiento que han sido suspendidos del deporte porque sencillamente se les ha detectado una situación grave en su sistema de conducción y sencillamente se les ha salvado la vida. Esto habla de un tema que en otro momento abordaremos, que es cosa, sí, el de la detección oportuna, adecuada, ¿verdad? Sí. Por parte de un especialista, no solo en este tipo de padecimientos, sino además en general, ¿verdad? Que este tipo de padecimientos generalmente se atiende de forma clínica, de forma, o sea, el cardiólogo clínico es quien más atiende este tipo de padecimientos. Retomando la línea, doctor, ¿cuáles son estos principalmente estos padecimientos cardiovasculares, los más comunes, los más frecuentes? Desde el punto de vista de los padecimientos congénitos, los más frecuentes son los defectos de tabique, por ejemplo. Defecto de tabique. Defectos de tabique. Tabique significa que el corazón está dividido, ¿no? Sí. Sabemos que tiene 4 cámaras, 2 aurículas, 2 ventrículos, pero funcionan independientes. Así es. No funcionan en comunicación. Por ejemplo, ambos ventrículos no tienen por qué estar comunicados entre sí. Ambas aurículas no tienen por qué estar comunicadas entre sí. Por lo tanto, se dividen en la formación del corazón durante la gestación, se dividen por unos tabiques, por unas paredes, ¿no? Así es. Entre una y otra. Bueno, cuando existe un defecto en esa formación, queda un agujero que permanece entonces la comunicación entre ambas cámaras, en este caso auriculares o ambas cámaras ventriculares, y se crea un estado hemodinámico diferente que lleva consigo, como es lógico, un mal funcionamiento de la fisiología cardiovascular. Entonces, estos defectos de tabique son una de las causas congénitas más frecuentes que incluso se pueden detectar intraútero, se pueden detectar al nacimiento, se pueden detectar en los primeros años de vida del ser humano.
Hay algunos que requieren por la repercusión que tienen sobre la hemodinamia, o sea, sobre el estado de trabajo del corazón, que requieren de reparación más temprana. Hay otros que a veces pasan inadvertidos y fácilmente hemos operado pacientes con 50, 60 años con un trastorno congénito, por ejemplo, con un defecto de tabique congénito, y que en ese momento es que se les ha manifestado o se les ha descubierto por un examen casual. Esos son los principales congénitos. Existen muchos otros, como es lógico, pero los principales son esos. Bien, eso es de los congénitos y los padecimientos que son, por decirlo de alguna manera, adquiridos, exacto, que son que finalmente es quizá nuestro estilo de vida o alguna otra causa que nos lo puede provocar. Sí, ya en la reparación de los problemas cardíacos en el adulto, ¿no? Y nos referimos a los padecimientos adquiridos. Las principales enfermedades que afectan son, uno, la cardiopatía isquémica, que la cardiopatía isquémica, como creo que ya más o menos conocen, es la implantación en las arterias del corazón de colesterol, grasas, etcétera, y que se van ocluyendo estas arterias. Por lo tanto, el corazón se ve con una falta de alimentación importante para su trabajo, y a esto se le llama cardiopatía isquémica. Comienza a fallar, comienza a tener trastornos hemodinámicos importantes, y esto es una de las principales causas, ¿no?, de enfermedades cardíacas adquiridas. Existen muchos factores de riesgo, ¿no? Varios factores de riesgo que influyen en esto. Uno son las enfermedades crónicas, y entre las enfermedades crónicas fundamentales que pueden llevar al paciente a una cardiopatía isquémica está la diabetes mellitus. La diabetes mellitus todos conocen, es una enfermedad que se lleva incluso hasta en los genes. Es una enfermedad que se puede manifestar tempranamente en la vida o un poco más en la edad adulto. La diabetes mellitus es una enfermedad muy silente, va de alguna manera decirlo, horadando cada uno de nuestros órganos y sistemas si no la cuidamos bien, si no la tratamos bien, si no checamos bien todo. Cuidamos nuestra alimentación, cuidamos nuestros niveles de glucosa en sangre, y por lo tanto la diabetes mellitus es una enfermedad que puede llevar a una cardiopatía isquémica. Su daño es lento pero seguro. Exactamente, exactamente. Eso es entre las enfermedades crónicas la fundamental. Otros factores de riesgo, por ejemplo, el hábito de fumar. El hábito de fumar también es un factor de riesgo para la presentación de la cardiopatía isquémica. La hipertensión arterial mal tratada también es otro de los fundamentales factores de riesgo para la presentación de la cardiopatía isquémica. Los malos hábitos alimenticios que tenemos. No cuidamos una dieta adecuada y comemos muchas veces con exceso de grasas, excesos de carbohidratos, etcétera, etcétera. Y no, por lo tanto, constituye otro factor de riesgo para la presentación de la cardiopatía isquémica. Eso es por ese lado, la cardiopatía isquémica. Por otro lado, las enfermedades que atacan las válvulas del corazón. Sabemos que el corazón es un órgano de 4 cámaras y sus 4 cámaras están intercomunicadas por un sistema que se llama sistema valvular, pero que en este sistema valvular también puede ser atacado por enfermedades que pueden dañarlo. Y al dañar las válvulas del corazón, cualquier tipo de enfermedad, por supuesto, se daña el principio de funcionamiento, la fisiología cardiovascular. Comienzan a disfuncionar este sistema de válvulas y por lo tanto, como debe el corazón como bomba
ya pierde su capacidad total de repartir adecuadamente la sangre al organismo. Entonces llega el momento en que pierde su total capacidad de trabajo y comienza a fallar. Las enfermedades que atacan generalmente al sistema valvular pueden ser enfermedades que incluso tuvimos en la niñez. Sí, cómo no, cómo no. Por ejemplo, una amigdalitis o un padecimiento mal tratado de la garganta, de las amígdalas. Puede derivar en exactamente. afección del corazón. ¿Por qué? Por la presencia de gérmenes. La presencia de gérmenes importantes que después te pueden provocar otra enfermedad que se llama la fiebre reumática, y esta fiebre reumática atacar también el sistema valvular del corazón. Vemos que estas enfermedades se presentan en la niñez, por ejemplo, y que en la edad de adulto, 30, 40 años, nos llegan este tipo de pacientes con algunos trastornos que nosotros, al hacerle un examen físico o hacer algunos estudios, diagnosticamos, bueno, tienes un problema en tal válvula del corazón. Y resulta que esa válvula se vio afectada sencillamente por la enfermedad que tuvo en la niñez. Con esto quiero advertir también que es adecuado tratar siempre y estar al tanto de cualquier tipo de enfermedades como esta en la niñez para que no tengan después una repercusión futura en el corazón. Es decir, enfermedades bien tratadas. Quizá lo grave no es el que alguien padezca una enfermedad, eso nos puede ocurrir a cualquiera. Exactamente. Pero donde puede haber una condición de riesgo que podemos incluso las consecuencias recibirlas muchos años después, exactamente, es con una enfermedad tan simple como una infección, como una viral infección, o bacteriana. Exacto. Y Bacteriana principalmente, sí. Y la cual maltratada puede tener consecuencias años futuras después. Exactamente. Y además estamos hablando de cirugía, de la posibilidad de una cirugía cardiovascular. Exactamente. Esas son las dos principales vertientes de las enfermedades cardiovasculares en el adulto, o sea, de las enfermedades cardíacas, o sea, que llevan a una cirugía de corazón en el adulto. Esas son las principales. Existen otras como son la disección aórtica, por ejemplo. La hipertensión maltratada puede llevar a una situación de disección aórtica, o sea, que es que la aorta como tal, que es la principal arteria que sale del corazón para repartir, ¿no? Todo este alimento, toda esta sangre, ¿no?, oxigenada al organismo, se puede ver afectada por la hipertensión y en un momento determinado hacerse, como que decirlo para ver si me puedo explicar bien, como un aneurisma, como un aumento, ¿no?, en un crecimiento de la aorta, y que esto puede traer consecuencias muy graves. Esas son las fundamentales. Claro. Las fundamentales. Doctor, ya con esta claridad, con esto que usted nos ha planteado, ¿qué es ya concretamente, para quienes no somos médicos, qué es una cirugía cardiovascular? ¿Y cuál es la diferencia del resto de las cirugías de las que tenemos pues un mayor conocimiento, ¿verdad? Desde cirugías pequeñas, menores, como la amigdalitis, para las amígdalas, o para otras afecciones, pero ¿qué sería la diferencia entre una cirugía, por decirlo, de las comunes y la cirugía cardiovascular? A ver, la cirugía cardiovascular, en principio, como su nombre lo dice, se refiere a la reparación del principal órgano que se daña, ¿no?, en estas afecciones, que es el corazón. Como usted dijo, ¿no?, que está en mi currículum, soy cirujano general también. Entonces, cuando nos hacemos cirujanos generales, en principio, sentimos un gran respeto y una gran admiración por todo tipo de cirugía. Y todo tipo de cirugía para mí tiene gran importancia,
gran importancia. Pero bueno, como decía usted y está preguntando las diferencias, sí, existen marcadas diferencias entre algún otro tipo de cirugía general a la cirugía cardiovascular. Las diferencias radican fundamentalmente en el equipamiento que es necesario utilizar para poder operar un corazón. Fundamentalmente radican ahí las diferencias. Porque, bueno, en el diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares, en el tratamiento clínico de las enfermedades cardiovasculares, no difieren de las demás en el sentido de que, no sé, cualquier médico está capacitado para atenderla sin ningún tipo de problema. Solo es estudiar un poquito, una especialidad en la que nos centramos a tratar de reparar, ¿no?, lo mejor posible un corazón dañado. Esa es la principal diferencia en todo el equipamiento que tenemos que utilizar, toda la tecnología que tenemos que utilizar para poder operar un corazón. Es una cirugía relativamente joven, en los años 60, relativamente joven con circulación extracorpórea, ¿no? Porque es una cirugía que desde hace muchos años se está intentando desde principios del siglo pasado, pero que no se lograron buenos resultados hasta que no se creó un sistema que se pudiera operar el corazón, abrir sus cavidades, parar el corazón y poder repararlo sin ningún tipo de problema y poder entonces después reanimar ese corazón y devolverlo a la vida. ¿Por qué todas las cardiopatías ocurren mientras uno duerme? Bueno, saludos, señor Hugo. Realmente no, o sea, estadísticamente no es así. No está demostrado que las cardiopatías generalmente ocurren cuando uno duerme. De hecho, las cardiopatías ya están instaladas, ya sea las enfermedades cardiovasculares cuando se manifiestan, ya están instaladas, ya tiene una historia de venir en el tiempo afectando el corazón y la circulación en general. Sí le puedo decir que, por ejemplo, existen estadísticas como que la mayoría o una buena parte horarios de la mañana. Esto se explica sencillamente porque durante la noche, cuando el organismo descansa, bajan todos los niveles. El nivel de presión arterial, el nivel de circulación sanguínea, el nivel respiratorio, todos los niveles bajan. Y cuando se levanta uno en la mañana, esa sangre o ese sistema circulatorio se tiene que adaptar nuevamente a la nueva situación del nuevo día. Y durante la noche vamos a decir que se puso un poquito espesita la sangre y pueden ocurrir la creación de algún trombito y ocurrir algún infarto, no solo cardiovascular, inclusive hasta cerebral también. Por lo tanto, es recomendable que cuando usted se vaya a levantar en la mañana de la cama, señor Hugo, siéntese un ratico en la cama y espere a que su organismo le fluya bien la sangre y luego eche a andar. Bien, Fabián Zul, también de aquí de Mérida, pregunta, ¿una taquicardia puede ocasionar una muerte? Realmente sí. A ver, existen muchos tipos de arritmia y hay algunas que sí, que son un poquito más, diríamos, malignas y sí pueden provocar en un momento determinado la muerte del paciente. Sí. Claro, ya entrar en detalle sería un programa, sí, todo un programa, ¿verdad? El capítulo de arritmia es bastante extenso. Lo haremos ese programa. Carlos Cárdenas, de Chetumal, desde Chetumal, Quintana Roo, pregunta, ¿cuál es el rango de edades en el que se puede hacer una cirugía cardiovascular? Bueno, Carlos, muy buenas tardes para ti. Te diría que el rango de edad está entre las primeras 24 horas de nacido hasta más de 90 años. Tengo pacientes operados por encima de los 90 años. No sé si te respondo. No, pero perfectamente, perfectamente, y eso, bueno, es
es algo pues muy positivo, ¿no? Para muchas personas, porque hay a veces dentro de la gran cantidad de creencias erróneas, equivocadas que tenemos, es el hecho de que las operaciones, pues el rango de seguridad tiene que ser muy joven, ¿no? No. Cuando hoy ya no es así. No es así. no Tengo es así, muchos ¿verdad? pacientes operados con edades muy avanzadas, 80 y tantos, 90 y tantos años. Y nada, una cosa es la edad biológica y otra cosa es la edad real, que aparenta el individuo. Y hemos tenido pacientes de 80 y tantos años que dicen, pero ¿por qué no le voy a ofrecer una cirugía cardiovascular? ¿Por qué no le voy a dar unos años más de vida? Y así ha sido, y así es. Elmer Jacinto Pech, de aquí de Mérida, Yucatán, doctor, le pregunta, ¿una persona con diabetes puede ser candidato a una cirugía cardiovascular? Por supuesto que sí. Una gran parte de nuestros pacientes son diabéticos. Claro. Son diabéticos. Ya usted hablaba de las lesiones sí, que puede provocar precisamente. Claro, la cardiopatía isquémica, y una gran parte de nuestros pacientes son diabéticos y evolucionan perfectamente. Nos dice aquí, no dejó su nombre, pero decía, se me eriza la piel de solo imaginar que detienen en la cirugía cardiovascular, que detienen el corazón y que lo abren, que lo curan y que después lo vuelven a hacer latir. Pregunta esta persona, ¿qué tanto riesgo hay? ¿Qué seguridad puede tener el paciente? Bueno, ya eso es un poquito más extenso. A ver, las enfermedades en las que estamos obligados a detener el corazón son las enfermedades que tenemos que abrir las cavidades para poder repararlo, ¿no? Lo que usted decía en un principio, ¿verdad? Exactamente, o sea, las enfermedades valvulares, los defectos de tabique, ¿no? Etcétera, son las enfermedades que estamos obligados a parar el corazón para poderlo reparar. Ya actualmente y desde hace mucho tiempo que no utilizamos la circulación extracorpórea ni paramos el corazón para operar, por ejemplo, las enfermedades de cardiopatía isquémica. O sea, para reparar, para hacerle bypass a las arterias coronarias. Ya hace tiempo que no utilizamos la circulación extracorpórea. ¿Por qué? Porque se han diseñado una serie de tecnologías, equipamientos para poder operar ese corazón latiendo, ¿no? Pero sí, el corazón, para poder ser reparado en sus enfermedades valvulares y de defectos de tabique, sobre todo, hay que pararlo. Hay que pararlo, hay que conectarlo a un sistema que se llama circulación extracorpórea, que es una máquina que hace la función tanto del corazón, de bombeo de sangre, como de oxigenación, o sea, la función de los pulmones también. Se oxigena la sangre en esa máquina de circulación extracorpórea y se devuelve hacia todo el organismo para que el resto del organismo se mantenga oxigenado y alimentado. Pero el corazón hay que pararlo. Y no se preocupe, que todo sale bien, todo sale muy bien y son cirugías excelentes, con excelentes resultados. Y sobre esto vamos a regresar más adelante, precisamente porque es parte importante del tema, ¿verdad? Sí. Bien, Claudia Ruiz, de Mérida, Yucatán, ¿cuáles son los síntomas de un padecimiento cardiovascular? ¿Cómo puede una persona común saber que tiene un padecimiento de este tipo? Bueno, el corazón es quien, con su bombeo de sangre oxigenada, alimentos, etcétera, es quien mantiene al organismo, valga la redundancia, alimentado. Cuando comienza a fallar, comienzan a suceder una gran variedad de síntomas y signos, ¿no? ¿Cómo les puedo mencionar? Que puede haber falta de aire, que puede haber cansancio, que puede haber mareos, que puede haber dolor en el pecho. Esos son los fundamentales síntomas que alertan a que está sucediendo alguna enfermedad cardiovascular. Bien. La licenciada Alice Ramírez Chong, de Cancún, Quintana Roo, nos pregunta, ¿cuánto tarda en recuperarse una persona que le realicen una cirugía cardiovascular? No precisa cuál. Bueno, sí, cardiovascular, por un problema de malformación congénita.
del que usted mencionaba. Sí, pero está en dependencia del tipo de malformación congénita que tenga y la repercusión que haya tenido esa malformación congénita en el corazón y en el organismo en general. Siempre le he dicho, por ejemplo, a mis alumnos, no me digan más que vamos a operar un corazón. No, vamos a operar a un paciente, a un ser humano, vamos a operarle su corazón, pero es un ser humano que viene con cerebro, con hígado, con vasos, con riñones, con todo lo demás. Por lo tanto, estamos hablando de un conjunto, ¿no? Así es. Que por la propia enfermedad cardiovascular se puede haber visto afectado cualquiera de estos órganos y sistemas. Entonces, todo está en detectar la enfermedad lo más tempranamente posible. Existen malformaciones congénitas, como le decía, que tienen que ser operadas en las primeras 24 horas del nacimiento, pero existen malformaciones congénitas que se detectan a los 50, a los 60 años de edad y son operadas y todo sale bien. Todo está en dependencia en el momento que se detecten y en la repercusión que puedan tener o no sobre todo el organismo. Bien. Adalberto Jiménez Valladares de Villahermosa, Tabasco, le pregunta a usted, doctor, ¿qué tan accesibles son estas cirugías para quienes tienen recursos moderados o bajos? Porque sé que son muy costosas. Bueno, aquí, en el caso del doctor, pues él es el especialista, el cirujano cardiovascular. Déjeme decirle que efectivamente este tipo de cirugías pueden ser muy costosas, pero precisamente el CEN, dentro del marco de su vocación de responsabilidad social, el CEN dentro de la condición de realizar esto con un enfoque humanista, toda su actividad, como ha sido parte de su historia y ha sido parte de lo que realiza todos los días, tiene una serie de esquemas precisamente para poder hacer accesible, mucho más accesible, este tipo de cirugías. Creo que es un tema muy, muy especial, muy particular. Vamos a responderle de manera particular, pero sí nos comprometemos precisamente a traer a los especialistas del CEN para presentar esta gama de facilidades y de posibilidades para hacer mucho más accesible este tipo de cirugías. Pero solamente, y esto lo han dicho nuestros directivos, en el CEN, cuando menos ahora hay la posibilidad de que tenga un costo de alrededor de 50% menor que en otros hospitales, en otras condiciones. Y esto es por algunas condiciones que precisamente se van a hablar más adelante sobre el equipamiento y sobre el equipo médico. Pero bueno, lo dejamos ahí y con todo gusto vamos a darle respuesta muy puntual y detallada. Bien. Maribel Peniche Soria, de Campeche, nos pregunta, ¿hay algún método de diagnóstico para saber qué tanto están obstruidas por el colesterol las arterias de una persona? Porque, afirma ella, eso salvaría muchas vidas. Sí, realmente existen varios métodos diagnósticos para llegar a la conclusión de que estamos en presencia de un paciente con cardiopatía isquémica, o sea, que tiene las arterias de su corazón obstruidas. Pero se va viajando a través de los métodos más sencillos a los más profundos. Por ejemplo, un electrocardiograma, tan sencillo como lo pueden conocer, es muy orientativo hacia la presencia de una cardiopatía isquémica. Y de ahí, por supuesto, el médico continúa, ¿no?, investigando. Lo fundamental es estar en presencia de una persona que te refiere una sintomatología sugestiva de una cardiopatía isquémica, el dolor en el pecho, el cansancio, etcétera, los síntomas de los que hemos hablado ya. El ecocardiograma que a través de un sistema de imágenes nos permite ver el funcionamiento del corazón, también es un elemento importante para detectar
una cardiopatía isquémica, ¿no? O sea, que las arterias puedan estar o no obstruidas. Tomografías contrastadas, etcétera. Pero el principal método para definir que las arterias del corazón estén obstruidas y el grado de obstrucción que tengan es la coronariografía, o sea, el estudio de hemodinamia que se realiza para detectar esta situación. Y con ella ya se define incluso la topografía, o sea, la localización de la lesión y si es factible o no reducirla o tratarla a través de este mismo método. No sé si han escuchado la colocación del stent para mejorar el flujo de la arteria, o sencillamente que no se pueda por este método y derivarla hacia una cirugía cardiovascular. Pero sí, estos son los fundamentales métodos para detectar que las arterias del corazón estén dañadas. Todo ello, por supuesto, la recomendación sería en manos de su cardiólogo, en manos de su médico internista, claro que en sí. manos de un especialista que lo pueda orientar, ¿no? Claro que sí. Es así. Claro porque, que sí. bueno, ningún método sustituye al especialista, es el especialista el que interpreta precisamente claro esa información para poder tener la certidumbre de lo que usted nos está precisamente diciendo, ¿no?